de distintas disciplinas, sectores vinculadas con el sector agroindustrial para poder conocer cuáles son las verdades y cuáles aquellas que no lo son tanto, que tienen que ver con nuestro día a día. Es un gusto contar hoy en nuestros estudios en vivo con Héctor Polino, responsable de Consumidores Libres. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, trabajando. Muchos temas para conversar con usted. Bueno, comenzamos por agroalimentos, que tanto tienen que ver con el campo. La famosa brecha de precios de la que históricamente se ha venido hablando. ¿Cómo es hoy? ¿Existe alguna solución posible? Dijeron alguna vez, hay quienes no se animan a ponerle el cascabel al gato. ¿Tienen alguna referencia cuando ustedes se acercan a hablar sobre este tema? Mire, desde mi punto de vista, esta enorme brecha que existe entre lo que se le paga al productor agropecuario y lo que luego paga el consumidor en la góndola, se debe a múltiples factores. Por ejemplo, si el litro de leche al productor agropecuario se le paga en el tambo 5 pesos con 50 el litro, y luego en la góndola está, depende del lugar, porque hay una enorme dispersión de precios, se le cobra al consumidor 32, 33, 34, 30 pesos. Bueno, hay en algún eslabón de la cadena se está produciendo una distorsión de precios. Evidente, los perjudicados terminamos siendo los dos extremos de la cadena, el productor agropecuario por un lado y el consumidor por el otro. Ahora, esto se debe a múltiples causas. Una de las razones es el precio de los combustibles. La Argentina, salvo Uruguay, tiene el precio de las naftas y del gasoil más caro de todos los países de América, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, esto no es una casualidad. Esto se debe a una política. A partir del 1 de octubre o del 30 de octubre del año pasado, se dejaron libre el precio de los combustibles. En lo que va del año ya aumentaron 3 veces, el 13,5% promedio, muy por encima de la inflación, que ya es altísima. Ahora, ¿por qué se deja libre el precio de los combustibles? ¿Por qué el Estado no regula los precios como sucede en otros lugares del mundo? Ahora, en un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en una estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 35%. Entonces, usted aumenta constantemente en los peajes, aumentan las naftas y del gasoil. Bueno, evidentemente, todo eso modifica las estructuras de costo. Mire, está calculado que el traslado de una tonelada de un determinado producto, por ejemplo, desde Misiones en camión al puerto de Rosario, sale más caro que luego el traslado de esa tonelada de ese producto desde el puerto de Rosario en barco a un puerto del norte de Europa. ¿Se dan cuenta la influencia que tiene el precio de los combustibles? Se ha destruido en la Argentina el transporte ferroviario de cargas. Esto viene desde la época del año 1960, cuando la influencia de los intereses petroleros llevaron a que en el país se destruyera el ferrocarril de carga. Y entonces tenemos que utilizar camión, que además de destruir los pavimentos contamina el medio ambiente y hace que paguemos el precio de los combustibles tan altos. Hace muy poquitos días se conoció un informe de la consultora Ecolatina que daba cuenta de una caída
considerable del consumo y hablaba de una caída de poco más del 1% del consumo en los alimentos en particular, que ya es algo para ponerle una considerable atención. Pero por otra parte también tenemos una noticia concomitante, que es este gran hipermercado de origen francés que está en la Argentina y que aduce que han caído fuertemente las ventas. ¿Cómo une usted todo eso? ¿Cuáles son los datos que usted tiene al respecto? Los datos que tenemos es que efectivamente en las grandes cadenas de supermercados cayeron las ventas y muchos consumidores van a las grandes cadenas de mayoristas, donde se consiguen a precios menos caros, al mercado central de Buenos Aires, sobre todo los fines de semana, y también en las ferias itinerantes que existen en la ciudad de Buenos Aires. Además, muchos consumidores pasaron de adquirir artículos de primeras marcas a segundas y a terceras marcas. Además, fíjese usted, en el año 2015 se consumían en la Argentina, promedio, por persona y por año, 44 litros de leche. Bajó a 40 litros, es decir, el 10%. Se consumen 4 litros menos por persona y por año de leche, que es un alimento sustancial, sobre todo para los niños, para el desarrollo intelectual de los niños, de los jóvenes. Vamos a tener una juventud, dentro de pocos años, con un desarrollo intelectual menor al de las generaciones anteriores, como consecuencia de la mala alimentación. Ha engordado una parte importante de la población. La obesidad es una característica de la mala alimentación. Aumentó el consumo de las harinas, de las grasas. ¿Usted lo atribuye a la malnutrición a una cuestión del precio de los alimentos? A una cuestión de los aumentos indiscriminados, constantes, de los precios de los artículos de la canasta básica de alimentos. Miren, nosotros hacemos relevamientos de precios cada 15 días desde hace 22 años. Lo hacemos en la ciudad de Buenos Aires y lo hacemos en barrios, en supermercados y negocios barriales de barrios donde vive clase media media y clase media baja, que es donde más se siente los altos precios, y es además el sector social más numeroso. En el mes de marzo el aumento de estos 38 artículos fue del 2,15%, un 0,46% más que en el mes de marzo del año 2017, que fue del 1,69%. Si tomamos enero de este año al 31 de marzo, el aumento de esta canasta fue del 5,57%, 1,50% más que en el mismo periodo del año 2017. Le pido un paréntesis. ¿Qué tipo de artículos se incluye el relevamiento? ¿Alimentos, consumos? Lácteos, harina, mire, huevos, té, filé de merluza, zapallo, salfina, aceite, pollo, harina, jabón, queso, café, leche. Básicos. 38 artículos de consumo básico de la canasta cotidiana. Además, debo decirle lo siguiente: hay una enorme dispersión de precios. Uno va en el mismo barrio, la misma manzana, dos negocios con precios diferentes. Usted tiene la misma cadena de supermercado ubicada en una zona donde hay locales de otras cadenas. Ahí va a encontrar precios menores que si esa cadena de supermercado está en otro barrio del mismo nivel social, sola, y no tiene cerca la competencia de otros locales de supermercados. Entonces hay una enorme dispersión de precios. Por eso es que Consumidores Libres siempre
hace el relevamiento. Los mismos supermercados, los mismos negocios barriales, los mismos productos, las mismas marcas, las mismas categorías, para que la comparación tenga un sentido, porque de lo contrario estaríamos comparando cosas diferentes con resultados que no tendrían un gran valor. Hay sectores de la cadena agroalimentaria en los cuales han sugerido la conformación de lo que se denominan observatorios de precios, donde podrían interactuar el Estado, asociaciones, organizaciones de defensa del consumidor y las empresas. ¿Usted lo ve viable? Por supuesto que se sancionó una ley nacional en septiembre del año 2014 por el Congreso Nacional, que se llama casualmente Observatorio de Precios, que estaría constituido, que funcionaría con representantes de distintas áreas del Ministerio de Economía, con 3 representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, donde se consultaría a los productores, etcétera, para analizar toda la cadena, toda la estructura de costos, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta en el supermercado o en el negocio barrial, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el Estado actúe rápidamente sobre ese eslabón para desbaratar la maniobra y restablecer la normalidad. No se ha constituido nunca. Estamos en el año 2018, pasaron 4 años. Nunca se constituyó, nunca se puso en funcionamiento. En las últimas semanas se conoció el índice inflacionario correspondiente al último mes y por tanto también al primer trimestre. Ha habido voces discordantes, algunas que incluso hablaban de internas que no vienen al caso en el seno del propio gobierno nacional. Nosotros vamos a lo puntual. ¿Hay algún tipo de, casi como hacen este relevamiento respecto del índice inflacionario y del impacto que tiene eso en los consumidores? Más allá del gasoil, muchos hablan de las tarifas, por ejemplo. Si usted modifica la energía eléctrica, las tarifas de energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, además del aumento en los combustibles y en los peajes, indudablemente está modificando la estructura de costos, tanto de las industrias que elaboran el producto como de los comercios que los venden. Indudablemente lo trasladan a precio. ¿Dónde está el problema, a mi juicio? El gobierno se fijó como meta quitar los subsidios totalmente en el mes de octubre del año 2019, en todo el país, menos las provincias patagónicas, que como hay menores temperaturas, mayor consumo, entonces la quita de subsidios es menor y se llega en las provincias patagónicas a octubre del año 2022. Pero en todo el país, Ciudad de Buenos Aires, capital, provincia de Buenos Aires, octubre del año 2019 no va a haber más subsidios. Ahora, no se puede, a mi juicio, quitar los subsidios en la forma que se lo está haciendo en un periodo de 3 años y medio, cuando existieron durante 14 años. Se debe hacer en una proporción menor para que afecte menos las estructuras de costos de los artículos y no tengamos que soportar estos aumentos que se están soportando. Mire, le voy a dar estos datos concretos. Sí, por favor. Desde el año 2015, diciembre del año 2015, hasta marzo de este año, la electricidad tuvo un aumento del 1.490%, el gas natural 1.297%, el agua corriente en el área de concesión de AISA, Capital Federal y 12 partidos del conurbano bonaerense, 664%, peajes 152%, las garrafas, el gas licuado de petróleo que se consume en algunos barrios pobres de villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, en buena parte de la provincia de Buenos Aires y en 4 provincias
Argentina, que no tienen redes de gas natural, un aumento del 222%. Parquímetro, 150%, etcétera. Podría darle más datos. Ahora, los salarios de los trabajadores aumentaron en esta proporción. ¿Cómo puede aumentar 1.490% la electricidad en el área de Denor y de Desur? O 1.297% el gas natural en todo el país. Se está por encima de todas las recomposiciones salariales que hubieron, de las recomposiciones de los saberes de la clase pasiva. Hay para plantear esto que el común de la gente lo puede conversar en una charla de café sin los datos puntuales que ustedes tienen a partir de los relevamientos. ¿Hay encuentros entre el gobierno nacional y distintas asociaciones de consumidores para escuchar esto? Mire, tenemos una muy buena relación con el titular de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que fue el presidente de una de las entidades de defensa de los consumidores, con Blanco Muñoz. Pero el que reside este tema de los tarifazos en la energía eléctrica y el gas natural es el ministro de Energía de la Nación. Con él yo tuve 2 reuniones, una con un conjunto de diputados nacionales que me invitaron y luego otra con un conjunto de entidades de defensa de los consumidores que convocó el ministerio, donde estábamos todas las entidades. En una de las reuniones, cuando le objetamos determinados aumentos, determinados criterios, la respuesta fue al representante de una entidad: mire, si no está de acuerdo, vaya a la justicia. En lugar de rebatirle, de darle razones, explicaciones del por qué, de modo que uno pueda irse satisfecho, la respuesta fue: si no están de acuerdo, vayan a la justicia. Además, es un hecho insólito que el presidente de una de las principales petroleras del mundo, de la Shell, haya pasado de una noche de ser el presidente y accionista de la Shell a ser el ministro de Energía y Minería de la Nación. Aunque ahora ha dejado de ser el presidente, aunque ahora haya vendido las acciones, hay una vinculación, hay un conflicto de intereses muy grande. Con respecto al Enargas, el Enargas es el ente regulador de las empresas de gas. Hace 2 años designaron interventor del Enargas a una persona que una noche se acostó siendo el presidente de Metrogas y de 9 empresas gasíferas del país, y a la mañana siguiente es designado interventor del organismo que tiene que controlar a esas empresas. Hay un conflicto de intereses, evidentemente. Estas medidas que se toman no es para favorecer a los usuarios, a usted, a mí, es para favorecer a las empresas, no hay ninguna duda. ¿Y cuáles son los principales reclamos que ustedes, como representantes de los consumidores, reciben en términos generales de la gente? Que no pueden pagar las facturaciones. No pueden pagar. Ahora se va a agudizar el problema, porque este aumento promedio del 40%, que fue a partir del 1 de abril, va a venir con la facturación de mayo. Es decir, que a estos aumentos hay que agregarle el aumento de esta nueva facturación. Nos viene a ver la gente porque no pueden pagar. Clubes de barrio que están por cerrar, pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar las facturaciones. Mire, yo tengo acá una empresa concreta, una cooperativa, que no voy a decir el nombre por ahora. Es una cristalería ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. Pagó hace 2 años
pagó de gas, de facturación por mes, 400.000 pesos. Una empresa grande, una pequeña y mediana empresa, pero por la actividad que lleva a cabo. Ahora tiene que pagar 1.300.000, pero sin el aumento de este 40%, porque todavía no le llegó la facturación. Entonces me vienen a ver qué puedo hacer. ¿Y yo qué puedo hacer? Más que instalar el tema en la opinión pública. Es decir, esto es una barbaridad. 250 empleados, trabajadores de esa cooperativa, que van a quedar en la calle si cierra porque no pueden pagar las facturaciones de luz y de gas. A eso agréguenle el agua potable. Hará un mes se hizo una audiencia pública convocada por el ERAS, que es el ente regulador de la empresa AISA, que presta el servicio en la capital federal y el conurbano. Pidieron un aumento del 26% a partir del 1 de mayo. Todavía no salió la resolución, va a salir en los próximos días. Espero que escuchen, que hayan escuchado y tomen debida nota de todo lo que dijimos en la audiencia pública. Si a estos aumentos del gas, de la energía eléctrica, le agrega este aumento del 26% en el agua, ¿dónde van a parar las? Las audiencias públicas no son vinculantes. No, y no podrían serlo tampoco. Le explico por qué. Voy yo a una audiencia pública en nombre de Consumidores Libres. ¿Cuántos votos tengo? Va el defensor del pueblo de una determinada, ¿cuántos votos tiene? Claro. Va el representante de las pequeñas y medianas empresas. Va el representante de la Unión Industrial Argentina. ¿Cuántos votos? Pero las audiencias públicas no pueden el funcionario, si realmente es democrático, no escuchar todos los argumentos que se expresan y tomar una decisión acorde con esos argumentos y fundarla rebatiendo incluso argumentos que se expusieron en la audiencia pública. Yo presenté, siendo diputado nacional, un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las audiencias públicas, donde establecía que en los fundamentos de la resolución se tenía que ponderar todos los argumentos en un sentido y en el otro que se expresan en las mismas, que esté fundada. Pero eso no sucede. En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de agosto del año 2016, que anuló el tarifazo del gas, estableció criterios que van a tener que ser tenidos en cuenta, porque si no, van a dar lugar a nuevas acciones judiciales. ¿Qué dijo la Corte? Los aumentos tienen que ser progresivos, razonables, transparentes y proporcionados a la capacidad de pago de los usuarios. Cuando aparece un aumento que no sea razonable, que no sea progresivo, que no esté acorde con la capacidad de pago, esa resolución va a ser susceptible de ser cuestionada judicialmente, fundada en ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando hablábamos recién o usted hablaba recién de la inflación y desglosando decía, bueno, el combustible, la logística, también nosotros aquí que recibimos a diario productores industriales vinculados siempre con el sector agroalimentario, hablan de lo que denominan el costo argentino, que incluye la cuestión impositiva, incluso nos dan cuenta de qué parte, si bien ha disminuido, puntualizan en lo que hace al agro en los últimos años, habida cuenta, por ejemplo, de la eliminación de las retenciones a las exportaciones, el peso que tiene la carga impositiva hoy sobre el tema de los alimentos. ¿Cómo es en otros lugares del mundo? ¿Cómo a su criterio, con su experiencia, podría funcionar? En otros lugares del mundo, países europeos, incluso otros países de América Latina, por ejemplo, el IVA, que es uno de los impuestos más altos, los países que lo tienen para un porcentaje de un IVA cero o de un 4 o 5% para los artículos de la canasta de alimentos. Y luego un IVA muy superior
para aquellos artículos que en general son de consumo por los sectores sociales de altos ingresos. En la Argentina, salvo muy pocos artículos que tienen IVA cero y muy pocos que tienen un 10,5%, la mayoría tiene un 21%. Es una carga impositiva muy alta, que si a eso le agrega los impuestos provinciales, ingresos brutos, más tasas municipales, etcétera, usted puede tener en un determinado artículo un 35-40% del valor de ese artículo, del precio de ese artículo, que son cargas impositivas. Ahora, el gobierno, por eso que hay una gran evasión impositiva en la Argentina. Ahora, para acotar esa evasión impositiva, el gobierno ha obligado ahora la utilización de las tarjetas de débito en forma obligatoria en todos los comercios y lugares y demás. Con eso, está bien, me parece bien, pero ¿qué va a lograr? ¿Qué se va a lograr? Que el gobierno va a aumentar la recaudación, que es lo que está buscando. El objetivo del gobierno es evitar la evasión impositiva, que en muchos comercios en el precio del producto está incluido el IVA del 21%, pero como se vende de manera informal, ese 21% no va al gobierno, queda para el comercio. Tenemos muchos reajustes que hacer en la cultura en la República Argentina, ¿no? Me lo deja justito para la pausa porque era mi próxima pregunta y tenía que ver con, a partir de más de 20 años tiene funcionando Consumidores Libres, ¿verdad? Años. ¿Cómo se ha modificado el hábito de consumo de los argentinos, de los distintos estamentos sociales? ¿Cuánto tuvo que ver la cuestión económica? Pero, ¿se queda conmigo un ratito más? Pero cómo no. Hacemos una pausa, ya volvemos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos.
Continuamos en vivo en Chácara Televisión en mitos y realidades del campo argentino. En este caso está con nosotros Héctor Polino de Consumidores Libres, que nos ayuda a comprender, entre otras cosas, cómo se han ido modificando los hábitos de los argentinos a la hora de ir a hacer las compras. Héctor, gracias por estar una vez más, por quedarse. En estos últimos 20 años, por citar el caso, ¿cómo se ha ido modificando desde los negocios de proximidad a los hipermercados? Yo lo escuchaba que recién usted decía, volvemos al comercio o se instaura con fuerza el comercio mayorista entre la clase media. ¿Cómo es? Ha habido una evolución en los últimos años de los negocios barriales al desarrollo de las grandes cadenas de supermercados. Fíjese usted que hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas de todo el país. Y 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. ¿Qué está indicando esto? Que hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica de nuestro país. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado es imposible que quiera controlar a todos los comercios barriales, panaderías, carnicerías, verdulerías, fiambrería, es imposible. El gobierno tiene que controlar a las grandes cadenas de supermercados, a los grandes grupos económicos que son los que fabrican, que son los que producen los artículos de consumo cotidiano. Y para eso no hay que hacerlo con arbitrariedades, con gritos, no, aplicando las leyes que están vigentes. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios y tantas otras leyes nacionales, provinciales y disposiciones municipales que existen en el país, pero están ahí durmiendo, no se las hacen cumplir. Eso por un lado. Por el otro lado, las ganancias que han tenido las grandes cadenas de supermercados son enormes. ¿Y cómo se explica, le pido acá un paréntesis, lo que está ocurriendo con esta cadena francesa? Hay que analizarla, lo de Carrefour hay que analizarlo detenidamente. Yo todavía no tuve tiempo pero primero Carrefour es una empresa cuya casa matriz está en Francia y opera en varios países del mundo. Hay que ver los balances de las empresas, hay que ver los gastos, en qué utiliza las enormes diferencias de precio. El consumidor va y paga el contado. Al proveedor, el supermercado le paga a 90 a 120 días, con lo cual hay incluso una masa de dinero para actividades financieras muy grande. De modo que, a mi juicio, es una maniobra, y utilizo la palabra, para tratar de despedir una parte del personal y tratar de llegar a un arreglo, seguir operando en la Argentina, pero reduciendo la estructura de costos, disminuyendo la cantidad de personal. Porque cuando uno compara el valor de los artículos en la Argentina y el valor de esos artículos que venden en Francia o en otros lugares del mundo, no, es difícil concebir que estén trabajando a pérdida. Cuando usted analiza, ve los diarios y ve las páginas enteras de todos los diarios de todo el país, gastando una publicidad enorme, que por supuesto eso está en la estructura de costo y lo pagamos los consumidores en el precio final, pero con esa publicidad de que si compra el segundo artículo tiene un 70, un 80% de rebaja, ¿cuánto le están cobrando de más con el primero?
que si compra la tercera unidad, esa tercera unidad es gratuita. Eso hay que analizarlo detenidamente. Yo todavía no tuve posibilidades, tiempo suficiente para analizar las balances de esta empresa. Pero lo cierto es que muchos consumidores, al no tener el dinero en efectivo, están yendo a los negocios barriales nuevamente, sobre todo en la zona del Gran Buenos Aires. Otra vez los comercios de barrio tienen una reactivación económica. Sectores de clase media media, clase media baja, van los fines de semana al mercado central de Buenos Aires con el automóvil, ¿no? Y compran artículos para una semana, para 15 días. Y después, como le dije al comienzo, las ferias itinerantes que existen en la ciudad de Buenos Aires, que van girando en distintos barrios, que venden buenos artículos de buena calidad y con un precio menor que en el supermercado. Eso por un lado. Bajó algo la venta de los supermercados, bajó, pero no para llevarlo a un periodo de crisis y tener que amenazar con cerrar o con irse del país. Yo creo, como le dije antes, tiene otras finalidades. Además, los propios supermercados aceptaron con el gobierno anterior y lo continuaron con el gobierno actual con la política de precios cuidados, que hoy están totalmente descuidados porque la mayoría de los artículos que figuran en el listado no se encuentran en las góndolas, pero ellos mismos. ¿Quién controla eso? La Secretaría de Comercio Interior, que tendría que aplicar sanciones de multas y cuando la infracción es reiterativa, incluso hasta el cierre del local. Bueno, hubo una época en que se aplicaban sanciones, incluso este gobierno en un primer periodo aplicó fuertes multas a las cadenas, pero ahora se ha flexibilizado totalmente los controles. Tendría que haber 436 artículos de precios cuidados y cuando uno va a un supermercado de grande superficie, nosotros hemos hecho el control, en algunos encuentra 70, 80 artículos. Hubo una época con el gobierno anterior que en los supermercados tenían en las góndolas un cartel donde a veces habían 30, 40, 50 artículos que decía de tal fecha a tal otra, este artículo no va a estar en la góndola. Y decían incluso que la empresa proveedora, ponían el nombre de la empresa proveedora, que por distintas razones no le enviaba en cantidad suficiente. Hoy no existe absolutamente ninguna explicación al consumidor por parte del supermercado y ninguna sanción por parte del Estado. Otra pregunta, el hábito hoy hace que la gente siga comprando con tarjeta de crédito. Yo siempre me refiero a los alimentos, pero usted puede naturalmente ver los productos en general. En los negocios de proximidad, eso no me quedó claro. ¿O en el supermercado o la gente usa el efectivo, el débito? Depende. Aquel consumidor que en general es joven o de edad intermedia, en general utiliza mucho más la tarjeta de débito en las compras que efectúan. Las personas mayores les resulta más complicado y se manejan más con el dinero en efectivo. Por eso es que mucha gente mayor hoy ha dejado de ir a los lugares donde obligatoriamente tiene que pagar con la tarjeta y tratan de ir a otro tipo de negocio. Bueno, este es un tema cultural, yo creo generacional, se irá resolviendo con el transcurso del tiempo, pero me parece bien que se universalice el uso de las tarjetas, porque en definitiva también le conviene al comerciante, porque si bien le hacen un descuento, pero no tiene los riesgos de tener que movilizar masas de dinero
con toda la inseguridad que hoy existe en el negocio, en el traslado hasta un banco, etcétera, de modo que tenemos que acostumbrarnos a utilizar las tarjetas de débito y de crédito, que existe una ley que regula el funcionamiento. Yo tuve bastante que ver con esa ley porque fui uno de los autores del proyecto cuando era diputado nacional. Es una ley que tiene ya más de 20 años y bueno, recién ahora se está tratando de hacerla cumplir a través de facilitar los postnet a los negocios y demás. El Estado se va a ver beneficiado, como le dije antes, porque va a recaudar más impuestos sin duda, que hoy se evaden. Antes de despedirnos, quiero volver a los agroalimentos. Han sido los que por excelencia siempre han mostrado, quizá porque los productores han tenido protagonismo hace algunos años, la gran brecha existente, como bien usted lo decía, que en definitiva siempre ha perjudicado, no importa la gestión de la cual se trate, los dos últimos eslabones, al productor y al consumidor. ¿Cómo se gestiona en otras partes del mundo para que efectivamente estas brechas no sean tan importantes? Primero, el Estado, sistema de... Sí, perdón. Primero hay un mayor control por parte de los estados. Y en segundo lugar, los eslabones intermedios no pueden hacer lo que hacen en la Argentina, que actúan arbitrariamente. Además, son países que tienen una menor superficie territorial, donde la incidencia del transporte no es tan grande como en la República Argentina. El traslado de las frutas del Alto Valle de Río Negro a los grandes centros de consumo, o del azúcar, o de la yerba de las provincias del norte argentino a los grandes. También hay la logística en la República Argentina, tiene una gran incidencia que no la tiene en otros lugares del mundo. Pero además hay controles y además no se modifican las reglas de juego como en la Argentina permanentemente. Usted va a un país europeo y fue 5 años atrás y va ahora y va a un café y va a pagar el mismo valor, y va a la panadería y va a pagar el mismo valor. Usted ve acá, va a las 5 horas del mismo negocio y se encuentra con un precio diferente, pero porque además el Estado facilita esto. Si todos los días, hoy aumenta una cosa, mañana aumenta la otra, ¿quién sabe cuál es el precio justo de un determinado artículo? Nadie lo sabe. Y en las estructuras de costos, hoy hay un rubro que se denomina por las dudas. Y por las dudas se va remarcando constantemente. Como no hay controles y no hay sanciones, bueno, sucede lo que hoy sucede en la República Argentina. En el mismo barrio usted va a encontrar 2, 3 precios diferentes. Está bien, en un lado el comerciante es propietario, en el otro es inquilino, eso le modifica en algo la estructura de costo, pero fundamentalmente es porque todo varía permanentemente en el país. ¿Cómo es posible que el valor del petróleo esté en los Estados Unidos de Norteamérica a $2.50, $2.80, y en Argentina estemos fijando el precio de los combustibles y del gas pensando que en octubre del año 2019 va a estar $6.80 y hoy está alrededor de $4.50? Es una locura lo que está pasando en nuestro país. En la oportunidad, cuando usted ha tenido la oportunidad de hablar o con el ministro Aranguren o con Secretaría de Comercio, del Consumidor, porque claramente, y se ha expuesto muchas oportunidades del Gobierno Nacional, que existía la posibilidad del gradualismo, que es el que señalan que se ha aplicado, o el del shock. Si se aplicó el del gradualismo, ¿cómo debería haber sido esa quita de los subsidios? ¿Con más gradualismo? Pero es claro, es lo que les dije antes. Si tuvimos subsidios durante 14 años, usted no los puede quitar en 3 años y medio. Tiene que tomarse un periodo mayor. Porque si el aumento fuera solamente
del gas y de la factura del gas y la energía eléctrica no sería tanto. Pero resulta que usted le aumenta la factura del gas cuando usted paga a su domicilio. Si viene a un departamento, les aumentan las expensas. Si usted va al supermercado, le aumentan los artículos a canasta. El GNC aumentó por el aumento del precio del gas. Pasó de 11 pesos a 13 en la capital federal y el conurbano bonaerense, y en el interior del país de 13 a 15, 18 pesos. Y en la Argentina, que tenemos una matriz energética donde el 65% se abastece a través del gas natural, también aumentando el gas natural usted aumenta la estructura de costo de la generación de la energía eléctrica. Claro, sobre todo en muchas zonas rurales donde el tendido eléctrico todavía no llega y se genera a través del gas. Entonces, cuando en 2 veces por año aumentan el gas natural, en abril y en octubre. Se aumenta por 3 razones. Por la quita parcial de subsidio, se traslada a tarifa. Por la inflación. Pero resulta que el aumento anterior, los anteriores, se trasladó e incentivaron la inflación. Y entonces la inflación vuelve a incidir otra vez en la estructura. Y después por las inversiones que prometen llevar a cabo las empresas. Entonces es un combo inflacionario que por eso hoy se muestran todos asombrados en el gobierno. Se previó de una inflación del 15% para este año y en los 3 primeros meses del año estamos en un 6,9%, casi un 7%. El año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, se proyectó una inflación del 17% y terminamos en un 24,80%. Este año se proyecta un 15% y vamos a terminar en un 20, 23, 24%. Entonces se muestran asombrados cada vez que el INDEC da a conocer los datos y resulta que son las propias medidas del gobierno los que llevan a esta, y tendrían que prever que esas medidas van a producir este efecto. ¿Tienen algún vínculo entre asociaciones de consumidores en las que analicen este tema, tengan un planteo conjunto? Sí, mire, en el registro hay alrededor de 43, 44 entidades registradas. Participamos en los entes reguladores, en las comisiones de asociados, del ERAS, del ENARGAS, del ENRE, del ENACOM, de modo que estamos en permanente contacto. Cuando nos convocan, por ejemplo, la semana pasada nos convocaron de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, concurrimos varias entidades, de modo que estamos en permanente contacto, la relación es muy buena, es cordial, cada uno tiene también sus puntos de vista con respecto a algunos temas, pero en general funciona muy bien. Yo quiero agradecerle enormemente, Héctor Polino, que haya estado con nosotros aquí en vivo en Chacra Televisión y nos haya ayudado a conocer muchos datos, a repasar tantos otros y darnos su experiencia de tantos años respecto de, bueno, cuál es la situación hoy a partir de lo que está ocurriendo con el precio de muchos productos y esencialmente en lo que hace a Chacra Televisión de los agroalimentos. Bueno, yo le agradezco la invitación y la oportunidad para decir estas cosas. Bueno, me quedaron preguntas, pero será para una próxima. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Esto ha sido Mitos y Realidades del Campo Argentino en vivo por Chacra Televisión. Hoy nos acompañó Héctor Polino. A todos gracias y hasta cualquier instante. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento.